De su palabra, aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús, aleluya. Santo eres Dios. Adoramos y bendecimos tu nombre, Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor en esta noche? Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuántos vinieron a provocar el Espíritu Santo de Dios? Aleluya, aleluya. Entrégale lo que le viniste a traer al Señor en esta noche. Aleluya, poderoso Dios. Poderoso, poderoso, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Digno eres, Señor, de toda gloria, de toda honra, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Algo sucede cuando tú le adoras. Poderoso eres, Señor Jesús. Algo tiene que suceder cuando tú le adoras. Algo tiene que suceder cuando tú le adoras. Aleluya, 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 aleluya. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Rey de reyes, Señor. Aleluya. Merecedor de toda gloria, merecedor de toda honra. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya. Adora a tu Rey. Adora a tu Rey. Provoca el Espíritu Santo que se manifieste en este lugar, que se siga manifestando en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Digno eres, Señor, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Algo tiene que suceder cuando tú le adoras. Algo tiene que suceder cuando tú lo llamas. Aleluya. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder en este lugar. Cuando el Espíritu Santo te toca, te toca. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Adora a tu Rey. Algo tiene que suceder cuando tú le adoras. Santo Dios, aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Digno eres, Padre, de toda gloria, de toda honra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, una vez más por moverte en este lugar, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Ministra, Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate en este lugar, Señor, transformando corazones, Espíritu Santo. Ministra a través de tu palabra, Señor. Santo eres, Señor Jesús. Santo Dios, aleluya. Digno eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Sí, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Sí, cuando le adoras. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, la puerta se abrió, porque hubo un adorador.
Pablo y Silas oraban, al Dios vivo cantaban. Los presos le oyeron, todos allí se estremecieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Aun si hayan 2 o 3, comencemos a adorar y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, yeah, se romperán. Algo sucede, algo sucede cuando le adora, cuando le adora. Algo sucede, algo sucede cuando le adora. El enfermo sanará, el cautivo libre, y la unción descenderá y tu vida. El enfermo sanará, el cautivo libre, y la unción descenderá y tu vida. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, sí, cuando le adoras, y cuando le adoras, algo aquí está pasando, algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Algo aquí está pasando, algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Algo aquí está pasando, algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Algo aquí está pasando, algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Algo sucede, algo sucede cuando le adora. Algo sucede, algo sucede cuando, y cuando le adora, y cuando le adora, y cuando le adora, le adora, le adora, le adora, le adora. Dale, iglesia, adórale. Cuando tú le adoras, es que cuando tú le adoras, cuando tú le adoras, cuando tú lo llamas, cuando tú lo llamas, vamos, llámalo, llámalo, llámalo. En este lugar solo llámalo, provócalo, 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 provócalo. Y cuando le adora, Santo Dios, y cuando le adora, y cuando le adora, cuando le adora, le adora, le adora, le adora, le adora. Cuando le adoras, gloria. Y cuando le adoras, y cuando le adoras, y cuando le adoras, adórale,
Abre tu boca. Aprovecha el momento. Dile gracias, Señor. Yo te adoraré. 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 Vamos, díselo, díselo, díselo. Yo no voy a empezar el mensaje hasta que tú provoques el Espíritu Santo. Provoque el Espíritu Santo. Provoque el fuego. Provoque el fuego. Provoque el fuego. Dile, Señor, llena mi lámpara. Llena mi lámpara. Llena mi lámpara, Espíritu Santo. Aleluya. 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 Cuando le adoras y cuando le adoras y cuando le adoras, aleluya. Es que cuando te adoro, Espíritu Santo, cuando te adoro las cadenas se rompen, cuando te adoro las cadenas se rompen. Vamos, vamos, ¿cuántos son adoradores? 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando le adoras y cuando le adoras y cuando le adoras, algo aquí está pasando. Algo está pasando en este lugar, porque la iglesia le está adorando. Cuando la iglesia le adora, algo tiene que suceder. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo, porque la iglesia, y algo aquí está pasando, porque la iglesia le adora. Y cuando le adoras, y cuando le adoras, le adora, le adora, le adora, le adora. Cuando le adora, aleluya, aleluya. Queremos adorarte, Espíritu Santo. Es que cuando le adoramos, algo tiene que suceder. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, aleluya. Y es que cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, vamos a adorarle con todo tu corazón. Díselo desde el fondo de tu corazón. Señor, quiero adorarte con libertad. Quiero adorarte con todo mi corazón, Espíritu Santo. Algo sucede cuando tú abres tu boca. Algo sucede cuando tú mencionas su nombre. Algo sucede cuando tú lo llamas. Llámalo, llámalo, Señor. Dile: Abba Padre, Abba Padre, Espíritu
Espíritu Santo. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando tú provocas el Espíritu Santo. Se sana lo enfermo cuando tú mencionas el nombre. Se sana. Aleluya. Aleluya. Se levanta el caído. Se levanta el caído. Se levanta el deprimido cuando tú mencionas su nombre. Aleluya. Y es que cuando tú le adoras suceden cosas. Suceden cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Señor Jesús. Cuando le adoras, 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 cuando le adoras. El enfermo sanará, el cautivo libre será, y la unción y tu vida. El enfermo sanará, el cautivo libre, y tu vida. El enfermo, el cautivo libre será, y la unción de ser y tu vida. Y el enfermo sanará, y la unción y tu vida. Santo eres Señor Jesús, aleluya. Digno eres Señor de toda gloria. Algo sucede, Señor, algo sucede. Poderoso eres Señor Jesús. Adórale con libertad. Aleluya. Somos corazón y agradecido, Espíritu Santo. Aleluya. Poderoso eres Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor por lo que estás haciendo. Gracias Señor, porque aunque el enemigo me ha estado intentando atacar desde temprano para que yo no dé esta palabra, Espíritu Santo, pero dice tu palabra que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No hay gigante, no hay enfermedad que pueda impedir, Espíritu Santo, que tu palabra sea dada. Espíritu Santo de Dios, aleluya, aleluya. Poderoso eres Señor Jesús, te adoramos Señor, aleluya, aleluya. Poderoso eres Señor Jesús, digno eres Señor de toda gloria. Santo eres Señor Jesús, digno eres Señor de toda gloria. Gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Digno eres Padre de toda gloria, de toda honra, Espíritu Santo de Dios, de toda alabanza, Señor, aleluya, aleluya. Santo eres Señor Jesús, poderoso eres Señor, aleluya. No sé si me pueden dejar un instrumental para seguir hablando de su palabra, aleluya. Poderoso eres Señor Jesús. Doy gracias nuevamente por la oportunidad que Dios me concede de estar aquí.
una vez más predicando su palabra y hablando de su amor y su grandeza. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Y voy a estar leyendo en Deuteronomio 28. Poderoso, del 1 en adelante. Aleluya. Digno eres, Señor, de toda gloria. Cuando lo tengan con un amén, empezamos. Gloria a Dios. Deuteronomio 28. Poderoso eres, Señor. Poderoso Dios, aleluya. Digno eres, Señor, de toda gloria. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Santo eres, Señor. Y las palabras de Dios serán leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas. Aleluya. Y los rebaños de tus ovejas. Amén. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Gloria. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mira que tu palabra han sido leídas, Señor, que no retornen en el vacío, Señor, sino que queden grabadas en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y que las podamos poner en práctica, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Espíritu Santo. Quita el yo y pon el tú, Espíritu Santo. Ministra, Señor, en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. Son favores que te pido, Espíritu Santo de Dios. Muévete en este lugar, Espíritu Santo, y manifiéstate, Señor, y que cada palabra, Espíritu Santo, la podamos poner en práctica, Padre amado. Son favores que te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que así como tú me hablaste a través de ella, Espíritu Santo, tú le hablas a tu iglesia, Señor. Son favores que te pido, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Digno eres, Señor, de toda gloria y toda honra, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en este lugar. Gracias, Padre, por lo que falta por hacer, Espíritu Santo, y lo que estás haciendo. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Digno eres, Señor, de toda gloria y toda honra, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y voy a estar hablando bajo el tema la obediencia en el plan de Dios. Aleluya. Mientras yo pensaba en el mensaje y meditaba en la palabra del Señor, esa palabra se me llegaba y me llegaba y me llegaba, y yo decía: Señor, Señor, en verdad tú quieres. Y yo decía: no, déjame predicar sobre esto. Y eso era la obediencia, la obediencia, la obediencia. Y como les dije, tenía muchísima guerra para poder hablar de esto hoy. Pero Dios es más fuerte. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Digno eres, Señor, de toda gloria. Aleluya. La obediencia en el plan de Dios. Poderoso eres, Señor. El plan de Dios es maravilloso. Es maravilloso el plan de Dios. Aleluya.
Santo eres, Señor Jesús. Mientras la hermana Isabel ahorita cantaba el coro de lo que el Espíritu diga, eso sí hará. Yo meditaba en eso y yo decía, Señor, y tú sigues confirmándome que quieres que yo hable de esto. Poderoso eres, Señor Jesús, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Digno eres, Dios, de toda gloria y toda honra. Aleluya. La obediencia en el plan de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios atentamente y hacemos lo que Él nos dice, vendrán todas sus bendiciones. Aleluya. Vivimos en una generación hoy en día que quiere las bendiciones de Dios, pero muchas veces no queremos obedecer la voz de Dios. Muchos quieren paz de Dios, las promesas de Dios, el favor de Dios y la dirección de Dios, pero olvidamos que el camino hacia la promesa pasa por la obediencia. Poderoso eres, Señor Jesús. El Señor ama la obediencia de cada uno de nosotros. Poderoso eres, Señor Jesús, digno eres, Dios, de toda gloria y toda honra. Hoy en día nosotros como cristianos, vemos muchos cristianos y hay muchos cristianos hoy en día que queremos la bendición de Dios y pedimos la bendición de Dios y que el Señor nos bendiga y queremos que el Señor nos dé, pero Dios no nos va a dar hasta que nosotros empecemos a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus estatutos, a obedecer su palabra, porque esa es la clave, la obediencia. Y por más que nosotros muchas veces ponemos esa palabra pequeña, la obediencia, es una palabra muy pero muy grande en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque todo se mueve a través de la obediencia. Y muchas veces es difícil obedecer. Pero ¿qué pasa? El Señor demanda de nosotros la obediencia. Día a día Él quiere que nosotros obedezcamos. El Señor ama más la obediencia que el sacrificio. El Señor anhela de nosotros que le obedezcamos con todo el corazón para recibir la paz de Dios, para recibir la promesa de Dios, para recibir el favor de Dios, para recibir la dirección del Señor. No podemos olvidar que debemos de obedecer. El camino hacia la promesa pasa por la obediencia. La obediencia no es una sugerencia, es una condición para caminar en el propósito de Dios. Poderoso eres, Señor Jesús. ¿Qué es la obediencia? La obediencia, muchas veces nosotros escuchamos cuando preguntamos qué es la obediencia, muchos pensamos que la obediencia solamente es, nos dicen y nosotros hacemos. Y estamos muy equivocados. La palabra obedecer significa escuchar con atención y actuar. No es simplemente oír la voz de Dios, porque mucho escuchamos la voz de Dios, pero muy difícil es obedecer. Debemos de escuchar atentamente la voz de Dios. Aleluya, poderoso eres, Señor Jesús. Digno eres, Señor, de toda gloria. Poderoso Dios. Obedecer significa hacer lo que Dios dice. En Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra. Y eso pasa mucho hoy en día, que escuchamos personas que hablan de la obediencia, hablan de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos solamente y simplemente nos concentramos en que escuchamos a una persona hablando de la palabra de Dios. Escuchamos el mensaje hoy y ya mañana se nos olvida el mensaje. Pero dice la palabra de Dios que no solamente es escuchar la palabra de Dios, es poner la palabra de Dios en práctica. Sed hacedores de la palabra de Dios. Debemos de preguntarnos, ¿estamos siendo hacedores de la palabra de Dios?
o simplemente estamos escuchando la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes, el escuchar y hacer. Pero en este caso debemos de escuchar atentamente, pero ser hacedores de la palabra. Hacer lo que predicamos, hacer lo que hablamos, no simplemente escuchar y ya, sino hacer hacedores de su palabra. Aleluya. La obediencia es una prueba de amor. Fue difícil esa. La obediencia es una prueba de amor. Muchos dicen, yo te amo, Dios. Pero Jesús enseña en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso ha sido difícil hoy en día. Nosotros nos concentramos en decir muchas veces, sí, amamos a Dios, amamos su palabra, lo amamos. Pero realmente estamos haciendo sus mandamientos, estamos obedeciendo sus estatutos. Y ese es un problema que hay hoy en día, que nos concentramos en solo leerla, nos concentramos en solo escuchar, pero ¿qué pasa? Falta la obediencia. Debemos obedecer sus mandamientos, obedecer sus estatutos, y tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, porque muchas veces nos quedamos en lo que decimos y no lo hacemos. Pero el Señor demanda de nosotros que hagamos, que seamos hacedores de sus mandamientos. Aleluya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, obedezcan la palabra. Obedezcan la prueba de amor. Aleluya. Poderoso Dios. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso eres, Señor, digno eres de toda gloria y toda honra. El Señor tiene muchos planes con cada uno de nosotros. Y esos planes son planes maravillosos. Son planes hermosos con cada uno de nosotros. Pero para que ese plan se pueda cumplir en nuestra vida, Dios demanda de nosotros la obediencia. El plan de Dios requiere obediencia. Dios tiene un plan hermoso y maravilloso. Y un ejemplo de eso fue con Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra. Aleluya. Él no conocía el destino donde él iba. Pero ¿qué pasa? Que él decidió obedecer. Él decidió obedecer la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender de Abraham, que él no solo escuchó a Dios, él obedeció. Y hoy en día nosotros nos dicen muchas veces, sal y vete a predicar, y se nos hace difícil. Y yo soy un ejemplo de eso. ¿Qué pasa? Que nosotros, Dios nos manda a hablar de su palabra. Dios nos manda a predicar en su palabra. Dios nos manda a hablarle a la persona de su palabra. Y muchas veces nosotros desobedecemos y se nos olvida la obediencia. Abraham no sabía dónde iba. Abraham, él no conocía el destino. Él no tenía un mapa. No conocía todas las respuestas. Pero él obedeció. La bendición sigue a la obediencia. Y eso pasa hoy en día. Debemos de obedecer. Aunque no tengamos un mapa, aunque no tengamos un GPS, aunque no sepamos a dónde vamos, debemos obedecer la voz de Dios. Aleluya. Otro ejemplo de eso fue Pedro. Jesús le dijo, vuelve a echar la red. Aleluya. Humanamente eso no tenía sentido. Pero ¿qué pasa? En Lucas 5:5 no habla que Pedro respondió, mas en tu palabra, mas por tu palabra, aleluya, mas por tu palabra, Espíritu Santo de Dios, aleluya. El Señor nos manda muchas veces a hacer las cosas y no le obedecemos. No le obedecemos. Debemos de ser como Pedro. Él echó esa red, aunque quizás para los ojos humanos era algo imposible. Él volvió a echar esa red. Aleluya. Poderoso Dios, mas en tu palabra, Señor, más en tu palabra, Padre amado, él obedeció.
Él obedeció. ¿Y qué pasa? Que cuando tú obedeces, llega el milagro. Aleluya. Cuando tú obedeces llega la abundancia. Cuando tú obedeces llega la bendición. Muchas veces el milagro está del otro lado de la obediencia. Para poder recibir ese milagro muchas veces debemos de obedecer. Y eso nos cuesta mucho, obedecer a Dios, obedecer su estatuto. Y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos sin pensar que a través de la obediencia tu milagro está del otro lado de la obediencia. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Digno eres, Señor. Para recibir la bendición del Señor debemos de ser obedientes, porque Señor, aleluya, poderoso eres, Señor Jesús, porque cuando Él obedeció, llegó la bendición del Señor. Cuando Él obedeció la palabra que Jesús le había dado, llegó la abundancia, llegó el milagro, llegó la bendición, aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Pero hablamos de la obediencia. Pero ¿qué pasa? Que la desobediencia también tiene sus consecuencias. Y si nosotros desobedecemos, debemos de ser responsables a lo que viene después. Aleluya. La desobediencia trae consecuencias. Ejemplo, Saúl decidió obedecer. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Primera de Samuel 15:22. Obedecer es mejor que el sacrificio. Poderoso eres, Señor Jesús, aleluya. El Señor anhela de nosotros más la obediencia que el sacrificio. El Señor ama de nosotros la obediencia. La clave de todo esto, la clave para caminar en fe es la obediencia. Aleluya. Pero cuando le hablo de obediencia, poderoso eres, Señor, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cuando decidimos obedecer a Dios, cuando Dios nos da una palabra y la obedecemos a media, estamos siendo desobedientes. Estamos siendo desobedientes. Por más que intentemos cumplir una y la otra no, aún así estamos siendo desobedientes. ¿Por qué? Porque la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Jonás, cuando huyó de la voluntad de Dios, Dios le dijo: ve a Nínive. Pero ¿qué pasa? Jonás hizo lo contrario. Jonás intentó huir, pero ¿qué pasa? Que mientras más nosotros huimos de la voluntad de Dios, el Señor sigue agarrándonos. Por más que intentemos correr de la voluntad de Dios, el Señor nos sigue agarrando. Y de una u otra manera, Él va a hacer que tú llegues al destino que Él propuso que tú llegaras. ¿Por qué? Porque Él anhela la obediencia en ti más que el sacrificio. Y eso pasó con Jonás. Él decidió hacer lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que el Señor dijo: pues tú vas a hacer lo contrario. Pues está bien, de una u otra manera tú vas a llegar al destino que yo quiero que tú llegues. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Muchas veces no intentamos escapar. Muchas veces intentamos huir de la responsabilidad. Pero el Señor aún así nos sigue agarrando y no nos suelta. Por más que intentemos huir, no podemos. Y eso pasa muchas veces hoy en día. Intentamos huir de las responsabilidades. Intentamos huir de la palabra de Dios. Intentamos huir de lo que Dios quiere que hagamos. Y Él aún así nos sigue agarrando, porque Él ama la obediencia. Y el Señor tiene un propósito grande con cada uno de nosotros, pero debemos de ser obedientes, porque la obediencia es la clave para la bendición. Poderoso Dios, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Al Jonás hacer lo contrario e intentar
escapar del propósito de Dios, por causa, santo eres Señor, de su desobediencia, ¿qué pasa? Hubo una tormenta, una crisis, un sufrimiento. ¿Qué pasa? Que nosotros, el Señor nos dice, camina por este camino. Él nos da la clave. Jesús nos dice, camina por este camino, y está en nosotros en tomar la decisión de obedecer. Pero ¿qué pasa? Que si no obedecemos, debemos de atenernos a las consecuencias que vienen después. Y muchas veces nos quejamos de la tormenta, nos quejamos del proceso, nos quejamos de lo que nos pasa, nos quejamos de lo que nos pasa mal a nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos recordamos que el Señor nos dijo, no camines por este camino, camina por el camino correcto. Y nosotros de cabeza dura seguimos caminando por el camino que nos lleva a la perdición. Poderoso eres, Señor Jesús. Y mientras desobedezcamos la palabra de Dios, va a haber tormenta, va a haber crisis, va a haber sufrimiento. Poderoso eres, Señor. La obediencia requiere fe. Santo eres, Señor Jesús. Para obedecer tenemos que tener fe. Poderoso eres, Señor Jesús, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Dios digno de toda gloria, Espíritu Santo de Dios. La obediencia requiere fe. La abstenencia, poderoso eres, Señor. La abstenencia y la fe caminan juntos. La obediencia y la fe caminan juntas. Poderoso eres Dios, aleluya. Si Dios te muestra todo, tú no necesitas tener fe. La fe aparece cuando llegamos a obedecer a Dios. Poderoso eres, Señor, cuando decidimos obedecer a Dios, aleluya. Aún no viendo lo que pase, aún no sabiendo el camino, aún no sabiendo qué va a pasar, aún no sabiendo qué el Señor quiere de nosotros, debemos de obedecer. Debemos obedecer a Dios. Para pasar la prueba de amor, debemos de obedecer al Señor. Poderoso eres, Señor Jesús. Digno eres de toda gloria. Por Proverbio 3:5, fíate de Jehová. Poderoso Dios, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Dios no nos pide entenderlo todo. Santo eres, Señor Jesús. La fe aparece cuando obedecemos, aleluya, sin entenderlo. Y eso es algo que hoy nos cuesta mucho a nosotros, obedecer sin entender, obedecer sin saber. Nosotros como ser humano hoy en día queremos saberlo todo, queremos escucharlo todo, queremos que Dios nos diga todo, porque Él lo va a hacer, porque Él lo está permitiendo, porque si no nos enojamos, si no empezamos a reclamarle a Dios, si no empezamos a desobedecer su palabra. Pero ¿qué pasa? Nosotros como cristianos no debemos saberlo todo. Él está en control de todo. El Señor está en control de cada situación. Si el Señor te dice, entra por aquí, es porque Él sabe el propósito que Él tiene contigo. Si Él te dice, camina por la derecha, es porque Él sabe que a través de que tú camines por esa derecha, al final te espera una corona de vida. Poderoso eres, Señor Jesús. Y eso como ser humano nosotros se nos complica obedecer sin entenderlo todo. Queremos saberlo todo, pero el Señor demanda de nosotros la obediencia, la fe, aunque no veamos, seguir caminando, aunque no veamos, aunque no entendamos, seguir obedeciendo, que le digamos al Señor, no lo veo, pero yo creo que tú lo vas a hacer. No sé qué tú quieres conmigo, cuál es tu plan, cuál es tu propósito, pero yo confío, Señor, en ti. Yo confío en tu propósito. Yo confío en lo que tú tienes para mí. Eso nos cuesta mucho a nosotros, confiar y obedecer. Pero si queremos llegar en algún momento al cielo, debemos obedecer a Dios completamente, no a media, no un chin. La obediencia, el Señor demanda de nosotros que le obedezcamos. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús.
Santo eres, Señor, aleluya. Jesús fue el mayor ejemplo de la obediencia. Poderoso eres, Señor Jesús. Nadie obedeció como Jesús, aleluya. En Getsemaní, él sabía que el sufrimiento venía, pero él dijo en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es algo que nos cuesta mucho hoy entender a nosotros hoy en día, que no es por nuestra voluntad, es por la voluntad de Dios. Y hasta que no aprendamos que es por la voluntad de Dios, no es lo que yo quiera, no es lo que nosotros queramos, es la voluntad de Él. Hasta que no empecemos a confiar en Él completamente, hasta que no empecemos a entregarle a Él todas nuestras cargas, hasta que no empecemos a entender, a empezar a buscar de Él para que el Señor nos haga entender el propósito que Él tiene para nosotros, hasta que no entendamos el plan que Él tiene para nosotros, no vamos a lograr obedecer. Aleluya. Pero eso se logra buscando de Él, buscando de su palabra, tratando de entender, escuchando atentamente lo que Él tiene para decirte. Poderoso eres, Señor Jesús. Aleluya, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Debemos de decirle al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Espíritu Santo, la obediencia no es hacer lo que queremos, es rendir nuestra voluntad al Eterno. Debemos rendir nuestra voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que le digamos, Señor, no es mi voluntad. Esto quizás duele ahora, pero yo sé, Espíritu Santo, que no es mi voluntad. Yo rindo mi voluntad ante tu presencia. Debemos rendir nuestra voluntad ante el Señor Jesucristo y que Él haga como Él quiere en nuestra vida. Poderoso eres, Señor Jesús. Obstáculos para la obediencia. Uno de los mayores obstáculos es el miedo. Muchas veces tenemos miedo y ese miedo impide que logremos obedecer al Señor. El orgullo. Nosotros como seres humanos somos muy orgullosos, pero debemos obedecer la voluntad de Dios. Y eso es algo que impide que la voluntad de Dios se glorifique en nuestra vida, porque somos muy orgullosos como ser humano. Poderoso Dios. Otra cosa, otro obstáculo para la obediencia es las influencias equivocadas. Santo eres, Señor Jesús. Muchas personas dicen que cuando nos juntamos con personas malas terminamos haciendo lo malo. Muchas veces no lo creemos, pero eso es una de las cosas, eso es un obstáculo que impide muchas veces que podamos o logremos obedecer al Señor por la influencia equivocada. Debemos de rodearnos con personas que ayuden a avivar el fuego, tizones prendidos. Santo eres, Señor Jesús. Y eso era algo que hablábamos con la hermana Isabel en estos días, que le decíamos que queríamos, que nosotros necesitamos como cristianos tener personas a nuestro alrededor y rodearnos con personas a nuestros alrededores que nos lleven al cielo, que nos ayuden a llegar, que si estamos decaídos nos ayuden a llegar por la oración, personas que sean buscadores de su palabra. Poderoso eres, Señor Jesús. Recompensas. Digno eres, Señor, de toda gloria. Poderoso Dios. Cuando obedecemos tenemos dirección. Cuando obedecemos tenemos paz. Crecimiento espiritual, una fe madura y somos usados por Dios. Para nosotros lograr ser usados por Dios, necesitamos aprender primero a obedecer la voz de Dios. Y hasta que no obedezcamos la voz de Dios por completo, no a mitad ni un chin, por completo, no vamos a lograr lo que queremos lograr en Dios, que es nuestra salvación. Poderoso eres, Señor Jesús.
Digno eres, Señor, de toda gloria. David pecaba. Pero ¿qué pasa? David tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios. La obediencia abre puertas y nos lleva donde los sueños por sí solos no nos pueden llevar. Santo eres, Señor Jesús, aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Todo cambia cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Cuando decidimos tener una vida diferente, todo cambia. Cuando decidimos obedecer la voluntad de Dios, empieza a cambiar nuestra vida, empieza a cambiar nuestro ánimo, empieza a cambiar nuestros deseos. Porque ya no va a ser mi deseo, ya no va a ser nuestro deseo, sino el deseo del Señor Jesucristo. El Señor anhela de nosotros un corazón dispuesto a entregarlo todo, un corazón dispuesto a entregarnos por completo a Él en obediencia. Poderoso eres, Señor Jesús. Esta es una de las claves muy importantes, la obediencia. Y muchas veces predicamos sobre la obediencia, pero no le damos la mayor importancia que debe tener esta palabra. La obediencia. El Señor anhela de nosotros la obediencia más que el sacrificio. El Señor anhela de nosotros que le busquemos, que le llamemos. Pero si nosotros queremos avivar el fuego que hay dentro de nosotros, avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos de vivir una vida en obediencia. Y no solamente un día vivir la vida en obediencia, siempre. Desde que nos levantamos, vivir una vida en obediencia. Una vida entregada al Espíritu Santo de Dios. Una vida en constante búsqueda con el Espíritu Santo. Y muchas veces nos olvidamos de obedecer la voz de Dios. Porque creemos que simplemente por venir aquí somos salvos. Por venir aquí o hacer obras buenas somos salvos. Y es una equivocación que nos va a pesar a muchas personas y le va a pesar a muchas personas. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando completamente una de las razones principales, una de las claves principales, que es la obediencia hacia el Señor Jesucristo. Así como un hijo debe obedecer a su padre, así mismo nosotros debemos de obedecer la voz de Dios. Y muchas veces nosotros hasta siendo niños hacemos lo contrario a lo que nuestro padre nos dice. Nuestro padre nos dice, no te muevas, te va a caer. Y el niño hace lo contrario. Y el padre, te vas a caer de ahí. Y el niño sigue haciendo lo contrario. Se cae. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día. El Señor nos dice, no hagas esto. Señor, pero que no lo hagas. Y aún así nosotros lo hacemos. Después vienen las consecuencias. Las consecuencias, cada acto que hacemos nosotros tiene una consecuencia. Tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal. Y eso pasa cuando nosotros descuidamos y desobedecemos la voz de Dios. Desobedecemos su palabra, desobedecemos su estatuto, desobedecemos su enseñanza. Y nosotros como cristianos debemos de entender esto. No solo predicar sobre la obediencia, no solo escuchar la palabra de Dios, no solo leer la palabra de Dios, sino obedecerla. Porque ante todo debemos de obedecer la voz de Dios, obedecer su palabra. Porque si queremos llegar algún día al cielo, debemos de ser obedientes. Porque Él anhela más la obediencia que el sacrificio. Muchas veces escuchamos esto, Él anhela más la obediencia que el sacrificio. Y lo decimos y lo decimos y lo decimos y muchas veces no entendemos el significado de lo que estamos diciendo. El Señor anhela la obediencia. Que aprendamos a obedecer. Y para aprender a obedecer, primero tenemos que dejar el yo.
Debemos de dejar el yo quiero, el yo necesito. Tenemos que aprender a quitar el yo de nuestra vida y a poner el él. Y eso cuesta mucho, es muy fácil. Yo sé que es muy fácil decir que debemos de dejar el yo y quitar el yo de nuestra vida. Es muy difícil, muchas veces nosotros lo decimos como que sí tenemos que hacerlo, pero se nos olvida. Debemos de dejar el yo y poner en él. Cuando empecemos a dejar las cosas que el Señor quiere que dejemos y empecemos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, vamos a empezar a vivir una vida en obediencia, una vida en santidad. Santo eres Señor Jesús, una vida en paz. Porque para vivir en paz, para vivir en santidad, necesitamos vivir en obediencia. Y esta es la clave de todo para la fe, para nuestra vida espiritual, es obedecer a Dios. Obedecer sus mandamientos. Desapegarnos de las cosas que nos alejan o que impiden que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Debemos aprender a ser obedientes y medir las consecuencias. Que si desobedecemos a Dios, nosotros conscientemente sepamos que luego de esa desobediencia viene una consecuencia. Debemos de aprender a obedecer la voz de Dios. Y no solo decirlo, obedecer, la obediencia, la obediencia. Todos los días debemos meditar en esta palabra, la obediencia. Es una palabra muy poderosa en ámbito espiritual. Poderoso eres, Señor Jesús. Porque como le dije ahorita, la fe va de la mano con la obediencia. Tenemos que obedecer y creer. Obedecer lo que el Señor nos está diciendo y creer. Santo eres, Señor Jesús. Y cuando empecemos a vivir una vida en obediencia, no en sacrificio, en obediencia. El hacer, no el decir, el hacer. Cuando empecemos a vivir una vida en obediencia hacia Él, haciendo lo que Él nos manda, haciendo sus estatutos, nuestra vida va a cambiar y vamos a empezar a ver todo de una manera diferente. Porque eso es lo que Él anhela de nosotros, la obediencia. Santo eres, Señor Jesús. La persona que continúa por aquí, nuestra hermana Camila. Santo eres, Señor Jesús, aleluya. Digno eres, Señor, de toda gloria, Espíritu Santo.